Muy bien, continuamos en estos estudios, apreciados hermanos y hermanas, y estamos analizando el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, y estamos contrastando desde la Biblia ambas eh, ideas, ambas realidades, por así decirlo, aunque la realidad debería de ser uno, porque la verdad es uno, es Jesucristo, pero el enemigo de Dios ha distorsionado la revelación de Dios y la criatura ha tomado el lugar de Dios. Esto es lo que ha ocurrido desde que el pecado entró tanto en el cielo como aquí en la tierra. Es malinterpretar a Dios y hacer de la criatura, de la creación, su propio Dios. Es poner el misterio de la iniquidad, es poner todas las virtudes y propiedades que solo pertenecen al Dios todopoderoso, al Dios invisible, ponerlo en la criatura, en la creación y poner fe allí. Ciertamente se ejerce una fe, pero no en quien debe estar la fe. Con todo el misterio de la piedad es la revelación de Dios a nosotros, es Dios manifestado en carne. Pareciera que fueran lo mismo a la mente que no es guiada por el Espíritu Santo, cree que está viendo lo mismo, pero al que es guiado por el Espíritu Santo comprende la revelación de Dios en Cristo, la revelación de Dios en carne, entendiendo quién es Dios y cómo se manifiesta. Entonces es importante y vamos a seguir profundizando a lo largo del estudio de la palabra de Dios cuando veamos el misterio de el ministerio de los ángeles, cómo Dios se ha revelado también a través de los ángeles. Y ahorita vamos a seguir estudiando este tema, pero para continuar vamos a estudiar lo que es el nuevo nacimiento y lo que es nacer del Espíritu, solo leer algunas citas de la palabra de Dios. Les invito a Juan capítulo 3, que nos relata la historia de Nicodemo y el diálogo que tiene con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí encontramos una importante ilustración, una enseñanza para nosotros. Nicodemo fue reconociendo que Cristo era alguien enviado por Dios. Cristo no se puso con él a filosofar quién era él o que si era enviado o no era enviado. Fue al punto central de lo que al ser humano, de lo que a la mente carnal no le permite ver el reino de Dios. Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cuál fue su pensamiento de Nicodemo? El pensamiento que está en el mundo, el pensamiento natural del ser humano es lo literal, es lo carnal, es lo que sus manos tocan, lo que sus ojos ven, a lo que tiene accesibilidad con sus virtudes o cualidades humanas. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Y ese es el pensamiento que la mayoría del ser humano tiene. No piensa en las cosas del espíritu, porque la carne es enemistad contra Dios. Y
las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, de allí que el hombre carnal no pueda discernirlas, no pueda entenderlas. Por eso es importante reconocer a Dios, creer en Dios y aceptar que Él nos guía por medio de su Espíritu Santo. De lo contrario, nos sumergimos en un literalismo craso, hasta cruel podría decirse, un literalismo aplastante que solo piensa en las cosas de la carne. Por eso el ser humano solo busca las cosas que están delante de sus ojos, sus necesidades físicas, su hambre de todas esas cosas, sus pasiones, sus deseos, su sed de poder, su ambición. Todo eso surge cuando el ser humano es guiado solamente por las cosas de la carne. Y Nicodemo, aun cuando era un maestro entre su pueblo, cuando Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo luego pensó en lo literal. Pero no está la solución en nacer de nuevo para ninguno de nosotros. La solución está en nacer, pero nacer del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento, no nacer otra vez de carne, de sangre. Eso ya todos los que estamos en este planeta hemos nacido de carne. Y por eso Cristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. La carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y aquí está la unión entre lo divino, entre el Espíritu de Dios con la carne. Dios desea que eso sea realizado en nosotros y es lo que estamos viendo que se cumplió cuando aquel verbo fue hecho carne. Es la recuperación de la imagen de Dios en la humanidad. Es la demostración de que Dios creó la humanidad para que fuera una manifestación suya, para que fuera su imagen. Por causa del pecado, la imagen de Dios fue perdida en la humanidad. Por eso, quien es la imagen de Dios, el Hijo eterno de Dios, vino en carne. La imagen de Dios vino a restituir la imagen de Dios en humanidad. Él es el gran modelo, el gran original. Y aquí está explicándole a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí vemos dos reinos, tanto el reino natural, carnal, como el reino espiritual. Y vemos que cada uno se mantiene en lo que es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí mucha agua. Y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los judíos, los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan, y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros también me sois testigos de que dije: no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Aquí vemos estas preciosas verdades, hermanos y hermanas. Nacer del agua y del Espíritu. Creed en aquel que fue enviado de Dios, en aquel que descendió del cielo, y todo aquel que recibe a Cristo como Hijo de Dios por la fe, tiene poder, le es dado poder. El Hijo de Dios, que es igual al Padre, trajo su divinidad para que sea unida a nuestra humanidad. Aquí está la clave de nacer de nuevo, de poder ser engendrados de la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has pensado que no tienes esperanza, que tu humanidad está perdida? Esa es la condición a la cual el diablo quiere llevarnos, porque nos hace ver a nuestra propia carne, a nuestra propia humanidad. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, entendemos que en Él hay poder, no en nuestra humanidad. Nuestra humanidad no hay nada, solo podrida llaga. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero el Hijo de Dios, la imagen misma de la persona del Padre, ha venido en humanidad a restituir lo que se había perdido, la imagen de Dios. Y por su poder podemos llegar a ser hijos de Dios, engendrados de nuevo, nacidos del Espíritu Santo. Es la invitación de la palabra de Dios a aceptar ese don inmerecido, aceptar a Jesucristo. Esta preciosa verdad ha sido enseñada a lo largo de toda la Escritura. Vemos en el ejemplo del nacimiento de Isaac. Se nos dice en Gálatas 4, 28 y 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermanos, la carne siempre va a perseguir a aquellos que son nacidos del Espíritu. Hay una lucha, y no solamente esperes ser perseguido del de afuera, del extraño. En ti hay una misma carne que es enemistad contra Dios, una voluntad que tiene que ser muerta para que solo viva Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero los que somos nacidos del Espíritu, los que deseamos ser engendrados de nuevo, los que hemos aceptado al Hijo de Dios viniendo en carne y confesamos que Cristo vino en carne, no andamos según la carne, sino según el Espíritu.
Vivimos en el Espíritu de Cristo, en su voluntad, ya no para los deseos temporales y carnales, sino para hacer la voluntad de Dios, para cumplir la ley, para que la imagen de Dios, la imagen de Cristo sea restablecida en la humanidad. Esto se cumplió, hermanos, y tenemos amplio testimonio cuando aquel verbo fue hecho carne, y se nos dice en Lucas 1:28 en adelante, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos este nacimiento del Espíritu Santo engendrando al Hijo de Dios en la humanidad. Y este es el misterio, la encarnación de Dios en la humanidad. Oh, qué profundidades del conocimiento de Dios. Fue necesario que el Hijo de Dios viniera en humanidad para restituir a la humanidad, para mostrar que lo que Dios había hecho en un principio debía mantenerse a como lo había creado, a la imagen y semejanza de Dios. Y durante toda su vida, nuestro Señor Jesucristo fue perseguido. Nuestro Señor Jesucristo fue asediado por el enemigo, como nos dice en estos textos de Juan 10:24 en adelante. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Esta revelación, hermanos, es grandiosa. Es el estudio que por la eternidad será analizado. Es la manifestación de Dios en la humanidad. Es el Hijo de Dios que tomó la humanidad y vino a revelar al Padre. Las obras que él hacía eran las obras del Padre, las obras de Dios. Qué maravilla, hermanos, que la humanidad pueda así revelar a Dios. Qué maravilla que el Hijo de Dios vino a redimir a la humanidad, y todo aquel que está en Cristo llega a ser nueva criatura. Vamos a continuar analizando la
desvirtuación o tergiversación de esta maravillosa revelación que es la revelación de Dios en el hombre, Dios manifestado en la humanidad, Dios en carne, el verbo hecho carne, y cómo es que el diablo utiliza un concepto similar pero tergiversado, en el que el enemigo hace a la criatura misma no una revelación de Dios, sino a Dios mismo, la criatura, que la criatura misma es Dios. No es que Dios mora en la criatura y Dios se revela, su gloria es revelada a través de la humanidad, sino que en el misterio de la iniquidad es la criatura misma tomando esas virtudes, esas cualidades y dones y adjudicándolo a sí mismo y estableciendo su propia ley y haciéndose el mismo hombre, Dios mismo, ley propia para ellos y para otros. Ese es el grande y abismal separación y diferencia entre ideas que parecieran ser las mismas, pero que tienen aplicaciones y explicaciones diferentes. Dios no tiene tratos con el diablo. Él tergiversó a Dios desde los atrios celestiales y aquí en esta tierra le impartió ese mismo conocimiento y Adán y Eva decidieron creerlo. Al comer un fruto, cambiaron a Dios por un fruto. Pensaron que la creación tenía poder en ella misma. Entonces, aquí vemos que la Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. El Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad y en la Biblia se nos habla de un poder que perseguiría a los santos del Altísimo, que intentaría cambiar los tiempos y la ley, dice Daniel 7:25, y que además se exaltaría por encima de Dios. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esta es la apostasía que durante 1260 años, del año 538 al año 1798, dominó en el mundo occidental, allá en Europa y en otras partes donde tenía su influencia. Y este es el representante del diablo. ¿Por qué? Porque tiene encarnado los principios de Satanás, que la criatura es Dios, se arroga los mismos títulos de la divinidad. Y nos dice aquí el apóstol Pablo en su segunda carta a las Tesalonicenses, predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y más adelante advirtió a sus hermanos acerca de que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya en aquella época vio cómo se introducían surrepticiamente en la iglesia los errores que habían de preparar el camino para el desarrollo del papado. Y así poco a poco, al principio con cautela y en silencio, y más tarde en forma más abierta, el misterio de la iniquidad llevó a cabo su obra engañosa y blasfema, y aumentó su fortaleza para lograr el dominio de las mentes de los hombres. Casi imperceptiblemente las costumbres paganas se introdujeron en la iglesia cristiana. El espíritu de transigencia y conformidad fue restringido por un tiempo por causa de la fiera persecución que sufrió la iglesia bajo el paganismo. Pero cuando la persecución cesó y el cristianismo entró en las cortes de los palacios de los reyes, la iglesia puso a un lado la humilde sencillez de Cristo y los apóstoles para adoptar la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. En lugar de los mandamientos de Dios, puso teorías y tradiciones humanas. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo recubierto con el manto de la justicia se introdujo en la iglesia. De allí en adelante la obra corruptora progresó rápidamente. El paganismo,
vencido en apariencias, fue realmente el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones llegaron a formar parte de la fe y el culto de los profesos seguidores de Cristo. Esta mezcla de paganismo y cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado predicho en la profecía, que habría de oponerse a Dios y exaltarse sobre él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento a sus esfuerzos por ocupar el trono y gobernar la tierra de acuerdo con su voluntad. Con el fin de obtener ventajas y honores mundanos, la Iglesia procuró el favor y el apoyo de los grandes hombres de la tierra, y al rechazar de ese modo a Cristo, fue inducida a rendir lealtad al representante de Satanás, es a saber, al obispo de Roma. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Satanás sabía muy bien que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para descubrir sus engaños y resistir su poder. Incluso el Salvador del mundo resistió sus ataques por medio de la palabra. En cada uno de sus asaltos, Cristo empleó el escudo de la verdad eterna al decir: escrito está. A cada sugerencia del adversario opuso la sabiduría y el poder de la palabra. Para que Satanás pudiera conservar su dominio sobre los hombres y afirmar la autoridad del usurpador papal, debía mantenerlos ignorantes acerca de las Escrituras. La Biblia exalta a Dios y pone al hombre finito en su correcta ubicación. Por lo tanto, sus sagradas verdades deben mantenerse ocultas y mejor suprimidas. Así pensaba este representante de Satanás, guiado por el diablo. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia de Roma. Por cientos de años impidió la circulación de la Biblia. Se prohibía a la gente que la leyera o que la tuviera en sus hogares, y sacerdotes y prelados carentes de principios interpretaban sus enseñanzas de manera que apoyaban sus pretensiones. De esa manera, el Papa llegó a ser casi universalmente reconocido como representante de Dios en la tierra, dotado de autoridad suprema sobre la Iglesia y el Estado. Muy bien, hemos analizado hasta aquí cómo obra este misterio de iniquidad, transformando a la criatura en Dios mismo, tomando los títulos y los atributos que deben ser de Dios como si fueran propios. Eso ha sido así desde los atrios celestiales. En contraste, el misterio de la piedad es el reconocimiento siempre de Dios en las criaturas. Toda la gloria, la alabanza, el poder, los dones, las virtudes que hay en los seres aún más exaltados, los querubines, los serafines, son entregadas a Dios, son reconocidas, que no le pertenecen a ninguno de ellos. Es Dios, es Cristo en ellos. Ellos no son nada. La humanidad debe de copiar eso, la humanidad debe de vivir la vida del cielo como los ángeles. No se alaban ellos mismos, toda la gloria y la alabanza la entregan a Dios, porque de ellos no es nada. Su canto es: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así también los seres humanos debemos, con las inteligencias celestiales, cantar eso en nuestras vidas: todo es tuyo. La humanidad no es nada. Cuando el Verbo fue hecho carne, se restituyó la manifestación de Dios en humanidad. Dios puede ser manifestado en la carne. Cristo fue manifestado en carne, y nosotros confesamos y creemos eso porque deseamos aceptarle como Hijo de Dios y que Él mora en nosotros y podamos llegar a ser
la imagen de Cristo, la imagen de Dios y reflejar al mundo, ser un instrumento, ser un canal, un medio a través del cual la gloria de Dios sea manifestada al mundo y toda carne la verá. Gloria a Dios, quiera Dios que cada uno de ustedes desee ser la imagen de Dios, desea ser restituido a la imagen y semejanza de Dios, que confiesen que aquel verbo fue hecho carne, que confiesen que Cristo vino en carne y que manifiesten en su vida la vida de Dios en humanidad. El Señor les bendiga y continuaremos con este estudio. Amén.